papá ya sabía que no iba a ascender a general, él lo sabía porque son cargos políticos. Después en el juicio de papá, el general Caridi, le preguntan los jueces, ¿por qué no lo ascendieron a Zaineldin a general? Claro. Y el general Caridi le dijo, porque era muy católico y nacionalista. Y papá se dio vuelta y dice, el ejército me acaba de dar la última condecoración. Es lo mejor que me podían decir, ¿viste? Porque si no era por chorro, inútil, no, era por católico y nacionalista. ¿Tu padre en qué año se recibe? ¿Tenés esas ideas? Mira, papá se egresa del colegio militar, tanto no me acuerdo, pero era espérate, a ver, tiene que haber sido como en el 57, 58, algo así. Él lo único que quería desde chiquito era ser militar, ¿viste? No había otra opción. Entonces se presenta y de Concordia mandan un informe que el padre era, o sea, mi abuelo, un árabe de 2 metros que no se le entendía una palabra, hablaba todo cruzado, ¿viste esos árabes de ojos celestes, enormes, que eso, bueno, era contrario a Perón, porque era irigoyenista y hablaba en las plazas en contra de Perón. Entonces lo rebotan. Lo rebotan en el colegio militar. Él vuelve destruido, no sabiendo qué había pasado. Un montón de años después alguien le mostró su examen, tenía una nota excelente y un sello así que decía padre contradictorio del gobierno. Entonces, bueno, él vuelve desolado y le toca la conscripción. Por eso él decía siempre, yo también fui soldado. Él hace la conscripción en Concordia. Y ahí yo creo que él estaría pensando qué iba a hacer. No se imaginaba haciendo otra cosa que no fuera militar. Y entonces viene caminando por la plaza de Concordia, no me vas a creer el cuento, y ve que unos chicos más grandes le están pegando a uno más joven, que era más flaquito, qué sé yo, le estaban pajando, mi viejo que era así. Sí. Se mete en el medio, lo defiende él solo y le dice, mirá, te voy a acompañar a tu casa porque estos te van a seguir. Lo acompaña a la casa, abre la puerta el padre del chico, entonces le dice, papá, que él me defendió, que no, pasá, sentate, no sé qué le dice, ¿cómo te llamas? Imagínate. Cuando le dice Mohamed Ali Zaineldin, era el militar que había dicho... ¿Y que había puesto sello? El que les dijo, no lo dejen entrar porque el padre grita en las plazas en contra de Perón. Entonces ahí él le dice, la verdad te pido disculpas, como diciendo, cuando vio la corrección de ese chico, que lo que había hecho, mi papá sin saber a dónde iba ni nada, te imaginás que tendría 20 años, qué sé yo, 19 años, le dice, volvé a rendir que yo voy a hablar por vos. Y ahí entra el colegio militar. O sea, mira, hay una buena acción. Y una consecuencia inmediata. Y una consecuencia inmediata. Mira, mi papá era, vos no lo podrías creer porque era lo que hoy todas las mujeres esperan de un marido que vos decís, bueno, que esté atento en la casa, que esté atento a las cosas. Mi papá podía venir a cualquier hora porque había estado trabajando, saltando en paracaídas, haciendo las 1000 cosas. Y él llegaba y decía, no, yo voy a lavar los platos. Decía, él lavaba los platos, no, tu mamá los atendió todo el día a ustedes, yo me encargo de esto, yo hago el otro, ¿viste? Ahora, después no le pidas que cambie una bombita, esas cosas no existían. Un día llegábamos con la mudanza en Panamá, la casa era un despiole total, mis tías ayudándonos a desembalar la casa, todo, qué sé yo. Mi papá sacó la bandera, armó el mástil, hizo el pabellón nacional y dijo, bueno, me tengo que ir. Venía con una caja. El tipo era un patriota, ¿viste? Él no se fijaba en esa minucia. Pero vos fíjate el prestigio que ya tenía en ese momento el teniente coronel Zaineldin, que es la persona que en una operación armada por la Armada, manejada por la Armada, invitan y lo ponen a Zaineldin Closesón. ¿Querés que te cuente? A ver. Yo lo quería muchísimo, el almirante Busser. Bueno, sí. Muchísimo. ¿Lo conocías de antes? No, ahora te cuento. Lo visité varias veces cuando ese papá había muerto y le grabé varias cosas. Que están en ese libro del Sebastián Miranda, porque yo lo quería mucho y lo admiraba mucho. Y entonces él me contó. Busser fue el responsable de toda la operación militar anfibia del desembarco y recuperación de Malvinas. Y él me contó algo buenísimo. Dice que a él le avisan de golpe que se va a unir un grupo en representación del ejército, que va a venir un teniente coronel jefe de unidad.
Entonces Busser dice, yo dije, pucha, me van a desarmar todo lo que tengo armado, mis oficiales, todo. Dice, bueno, dice, ¿qué voy a hacer? Bueno, se lo voy a tener que comunicar a mis oficiales, esto, qué sé yo. Los reúno, bueno, miren, voy a tener que contarles que me ha comunicado el ejército, que viene un teniente coronel con una sección de un regimiento. Y bueno, lamento darles esta noticia, sé que nos puede alterar la misión. Entonces todos como que medio cara así, por ahí le dicen, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Cuando le dicen, se llama Mohamed Ali Zaineldin. Dice que todos empezaron el turco y se abrazaban. Porque claro, mi papá había hecho muchos cursos con ellos. Claro. Bueno, termina Malvinas, vuelve tu papá y Alfonso, era un problema tu viejo. Sí, totalmente. Era un problema tu viejo. De hecho, lo relevaron del regimiento. Vos sabés que el informe Rattenbach, que fue durísimo en su momento, durísimo, hablaba bien de papá y de Robacio. Claro. ¿Entendés? Claro. Como jefes, hablaba bien de ellos. Papá era un guerrero nato, era como un cruzado. Cuando vos hablabas con él, viste, era como hablar con un cruzado. Era un tipo de fe, de que te levantaba el espíritu. Yo veía salir gente que venía toda y hablaban con él y salían, porque te tomaba lo mejor de vos, te exaltaba, te hacía sentir importante. Pero te tuteaba antes de llegar y te iba. Yo notaba que hacía sentir a la gente como si fuera amigo toda la vida. Bueno, pero no nos vayamos. Cuando él vuelve, ahí tenemos un problema que es que Alfonsín empieza todo el proceso de malvinización. Y tu viejo era verdaderamente un problema. ¿Puedo decirte algo? Sí. Antes de Alfonsín. Ya cuando él volvió, ya empezó la desmalvinización. Me dijiste que ahí lo sacan. Por supuesto. Interrumpí. Imagínate que él tenía, o sea, el 25 no había razón alguna y el ejército da la orden de relevarlo sin razón alguna y le confiesan que es porque tenían miedo que se juntara con su tropa. Qué triste, ¿no? O sea, un tipo que tuviste, que la tropa lo ama, uno sabe lo que fue la despedida cuando él se va de Sarmiento. 2 filas de hombres abrazándolo. Mira, fue algo... Mi mamá no paraba de llorar, yo vi las fotos y tengo los cuentos de todo, porque yo no estaba ahí. Fue de una emoción algo, esos hombres, cómo despidieron a su jefe uno por uno. No he visto regresos de él. Él volvió a los 25 años. A los 25 años. Nada más que sabes. Y se volvieron a juntar los soldados conscriptos, aparte de los oficiales subalternos que él tenía. Pues se volvieron a juntar porque iba el coronel Zaineldin. Es que si yo te cuento la verdad, el día que murió papá, tuvimos que alargar el velatorio porque los soldados venían arriba de camiones, como podían, para llegar al velorio de papá. Y, claro, un hombre así molesta en una patria así tan extraña. Y cuando llegamos estaba rodeado de soldados. Y cuando lo despide uno de los oficiales, dice, hablan de honores militares. ¿Qué más honor? Que vengan los soldados civiles que combatieron con él acá. Y vos sabés que había uno adentro de la bóveda que la señora, que la cuidadora decía, tengo que cerrar. Le estoy haciendo 24 horas de guardia a mi teniente coronel. No se quería ir. Entonces, vos tenés eso. ¿Y qué honor? Eso es lo más grande que le puede pasar a un militar, jefe de una unidad, que sus soldados, que entonces tenían 18 años, sientan eso por el jefe. Por eso ellos dicen nuestro padre en la trinchera. ¿Viste? Papá se paseaba bajo fuego con un ¿viste? Un pasacassette con marchas militares y paseaba con eso, arengando durante las horas terribles de bombardeo. ¿Sabés lo que es mantener? Yo me imagino, porque no somos militares nosotros, pero mantener toda una unidad a raya bajo el semejante fuego, que nadie se vaya, porque que esté todo disciplinado. Estaba a cargo del aeropuerto, que fue lo más bombardeado. Porque era la misión trascendente, porque lo querían destruir. ¿Cómo se llama? Dejarlo sin actividad al aeropuerto. Lo que querían destruir la pista para que no quedara conexión con el continente. Esto es lo que me contaba papá. Claro. Yo no recuerdo, pero fueron cientos o miles de kilos de toneladas. Fue tremendo. Y mi papá con esa fe maravillosa que tenía. Él llegó, se sacó su rosario que lo había acompañado en el desembarco. Y cuando toma. Y lo enterró, ¿no? Y él lo entierra en la cabecera de la pista y la pone bajo la advocación de la Virgen.
y todos los que están ahí cuentan que las bombas caían sobre la pista, rodaban y explotaban al costado. Eso yo lo había escuchado, es tremendo. Bueno, mi papá era un hombre de muchísima fe, y cuando él decía, sucedía, y fue maravilloso. Me consta. No pueden no ascenderlo a coronel, no pueden. No pudieron. Y Saque Moró lo mandan de agregado militar a Panamá. Gracias a Dios, porque ¿sabés qué nos permitió? Y poder ir a Estados Unidos a hacerle unos estudios a mi hermano. Ajá. Mi hermano tenía esclerosis múltiple, pero no se podía diagnosticar, no había resonadores acá, o tomógrafo. Yo nunca me acuerdo cuál de los dos apareció primero. Y el médico que lo atendía a mi hermano era un argentino maravilloso que vivía en Estados Unidos. Y bueno, dijo, yo lo quiero estudiar a Mariano allá en Detroit, que estaba él. Entonces, el poder estar en Panamá nos dio la posibilidad de llevarlo a Mariano allá. Ajá. Ahora tengo un cuentito de lo que pasó antes de viajar. A ver. Mi papá organiza todo el viaje con mi mamá, todo, qué sé yo, y cuando faltaba poco dice, había que sacar los pasajes, y dice, bueno, todos ustedes tres van a ir, yo no voy. Entonces le decimos, pero ¿por qué no vas? ¿Dónde vas? Él no iba a Estados Unidos. Porque yo tengo soldados muertos por las balas de estos señores y no voy a pisar Estados Unidos. Me acuerdo. ¿Se iba a enterar alguien? No. Por eso te digo, cuando mi papá era congruente, absolutamente, con lo que pensaba, lo que hacía, lo que decía. Éramos nosotros yendo, imagínate, a Estados Unidos a una cuestión médica. No voy a ir, tengo soldados muertos por las balas de estos señores. Porque habían visto, viste, un piloto que se eyectó, vio las cajas, lo llevaron a un barco y estaban las cajas de munición americana, se ve que de la OTAN y qué sé yo, la reconoció. Papá ya sabía que no iba a ascender a general, él lo sabía porque son cargos políticos y él estaba muy identificado. Después en el juicio de papá, el general Caridi, le preguntan los jueces, ¿por qué no lo ascendieron a Seineldín a general? Claro. Y el general Caridi le dijo, porque era muy católico y nacionalista. Y papá se dio vuelta y dice, el ejército me acaba de dar la última condecoración. Es lo mejor que me podían decir, ¿viste? Porque no era por chorro, inútil, no, era por católico y nacionalista. Así que él estaba feliz con por qué no lo habían ascendido. Yo me acuerdo que uno de los dichos que se decía en aquel entonces, que ¿qué generales deben haber en Argentina que no lo ascienden a Seineldín por otro, ¿no? Exacto. Y un día de repente aparece y se produce el alzamiento de Villa Martelli. Sí. Cuando fracasa Montecaseros, empiezan a ir los emisarios a buscarlo. Venían. Papá no recibía a nadie, no quería saber nada, ¿viste? No arreglo desastres de Teniente Escobar, estaba enojadísimo, no quería saber nada. Mirá. Y hasta que llega el queridísimo Gustavo Martínez Zuviría, y papá lo miró y le dijo, voy a ir por usted. Le dijo, por usted, por su sangre, por esto, por otro. Y ahí lo convence Gustavo de que papá venga a levantar. Pero bueno, ya había quedado todo bastante dañado, ¿viste? Igualmente te digo que Villa Martelli fue un éxito rotundo, ¿no? Acá hay un objetivo estratégico que se pierde con los Carapintadas, que es importantísimo. Y es la aparición o la detección temprana que ellos hacen del nuevo orden mundial. En el año antes, cuando estábamos en Panamá, sucedió una situación donde había una convención, un no sé qué de estrategia a nivel mundial en Panamá, del que mi papá no participaba, ¿viste? Pero la Argentina manda a una señora que era, parece que una genia en estrategia. Bueno, esta señora era como un referente total. Le dan aneurisma cuando llega. ¿A ella? A ella. Entonces la internan en Panamá y mi papá, como agregado militar, como una cuestión de cortesía, la va a visitar al hospital. Y ella le dice, coronel, esto es lo que se viene, y le entrega una carpeta. Entonces papá, que ya venía estudiando, se venía conectando y venía viendo, porque a él le interesaban mucho, y siempre había sido un adelantado a los movimientos que venían del mundo. Ella le termina de cerrar que iban a destruir los ejércitos, que iban, viste, o sea, todo lo que es el concepto de lo que hoy vemos como nuevo orden mundial, papá ahí lo tiene en su mano, gracias, viste que nada
es casual, Sí. ¿viste? Y ella supo quién era. Y mi papá que tomó ahí el legado. Le dio el legado, ¿me entendés? Como era mi viejo, este es el legado. Vos sabés que la Nata un día dijo, no, Seinaldín está chapita porque papá había dicho que iba a venir una invasión pacífica china. Y años después dijo, Seinaldín tenía razón. Lo dijo la Nata. Mira. Porque vos imaginate, vino la invasión pacífica china. Entonces, papá decía, teníamos mucho territorio, van a empezar a tomarnos el territorio. Claro, el tipo con una visión increíble. Menem lo llama a tu padre. Sí, papá sale del penal, por eso te digo, viste, que era... ¿Cómo se llamaba? No era una amnistía, era... No, papá salió estando detenido ahí, lo llevaron porque el presidente electo lo quería ver, o sea, esto fue así. Los dos tenían de la misma... Tu padre, turco, era... Creo que son sirios, el papá libaneses y los otros sirios, pero bueno, viste que es distinto desierto, misma carpa, dicen algo así, viste, porque son todos de la zona, pero bueno, y la verdad que bueno, fue toda una época de idas, venidas, qué sé yo, pero él era todo el tiempo queriendo llevarlo al terreno político y mi papá no. Entonces él decía, no, yo me voy al retiro, yo no quiero nada. No, turco, ¿vos qué vas a hacer? Que somos paisanos, ¿vos qué vas? No quiero nada. ¿Viste? Él se mantuvo. Lo invita un día, ya habiendo asumido, lo invita a Olivos, van mamá y papá a comer con él y con Zulema. Y mi viejo me da un informe. Era el presidente de la nación. Claro. ¿Entendés? Y él estaba en jogging, ¿viste? Entonces... Y era todo el tiempo, pero turco, decime Carlitos que somos paisanos. No, señor presidente, lo voy a llevar por investidura que usted deja. Claro. Acá no hay vuelta. Mi papá era, viste, muy con esas cosas era muy duro, él era respetar la investidura. Sí. Y ahí empezaron los problemas que no se resolvían del ejército. Por eso te digo, todo esto iba más allá de juicios o no juicios, esto iba más allá. Esto iba a problemas más profundos que tenían, y tampoco era una cuestión salarial, ni mucho menos. Que estaba destruyendo sistemáticamente las Fuerzas Armadas, y eso era lo que mi papá decía. Yo no puedo, porque él lo dice en el juicio, cuando en el alegato dice que él iba a ser juzgado, le dice a los juicios, en el tribunal, que además de tenerle respeto, le tiene miedo, como diciendo, si yo no defendía al ejército, Dios me iba a juzgar, ¿me entendés? Sí. Entonces, él como... Él ya veía la decadencia que venía el ejército, hacia ese ejército sin misión, sin función. Exactamente. Sin algo claro. Entonces, sin algo claro, él no podía entender que dejaran trabajar a los militares afuera, pobres no tenían para vivir, sino él, el militar, tenía que estar entregado en cuerpo y alma a su función, para poder dar la vida por la patria. No es bueno, lo que ves no es un empleado público, es un servidor público. Exactamente. Sí. Yo me río cuando dicen, viste, no, que Chávez, que esto, que el otro. Chávez, cuando hace su revolución allá, él dice, esto es un movimiento latinoamericano cara pintada, lo dice Chávez. Y empiezan a cartearse mientras Chávez estaba preso. Pero mi papá mandó un emisario, no me acuerdo el nombre de este hombre, un civil, lo mandó a Venezuela a observar, y le dijo, para que le dijera qué eran. El tipo volvió y le dijo, son marxistas. Y mi papá dicen que salió del cuarto y dijo, nadie se vuelve a comunicar más con Venezuela, qué sé yo, en el penal. Dio la orden como inmediata, porque esto me lo contó alguien que estaba ahí, cuando detectó que eran marxistas, ¿me entendés? O sea que lo vio. Porque engaña al principio engaña. Viste que claro, muchísimos años antes, cuando vino Fidel Castro acá, lo recibieron como no sé qué, como el gran héroe, y terminó siendo el dictador. Sí. Y te acordás que con la Buena Roja, Chávez, qué sé yo, había empezado con una cuestión más cara pintada. Sí. Él se quiso comunicar y que había un cosa, ¿viste? Al principio las cosas siempre son confusas, pero papá no era ningún tonto. Mi papá no tenía doblez, él era así. Entonces la gente, a mí me pasaba de ir por la calle y por ahí algunos decían, yo no comparto con usted, le dice, pero ¿cómo lo admiro? Porque era claro, era un tipo que podían decir, no comparto ideológicamente, no estoy, pero lo admiraban porque era ese hombre de integridad total. Y ahora que ya estamos los dos llorando, te quiero contar algo que me contó el almirante Busset. Estoy segura que no sabes. A ver. Dice que cuando se lo llevan a tu hermano,
él ve el charco de sangre. Sí. Y vino un periodista, un fotógrafo a sacar la foto. Y él le dijo, ¡no! Como protegiendo al camarada, me lo dijo así él. Protegiendo a mi camarada. Me arrepentí toda la vida, porque era el símbolo de la sangre derramada por la patria. Mira